Tema. Doctor, buenas tardes. Gracias por estar con Hágase Justicia de Telestar Canal 3. Buenas tardes, es un gusto saludarlo. Doctor, impresionado tal vez la gran mayoría porque esta designación de premier al congresista Bellido no lo cayó muy bien a los del Partido Morado, que inmediatamente dieron, creo, un paso al costado, hasta se pronunciaron, inclusive pidieron al Congreso que tenga mucho cuidado y que tenga que intervenir sobre este hecho. ¿Cómo ve usted este panorama? ¿Quiénes más podrían ser afectados sobre esta designación de premier por parte de Pedro Castillo? Bueno, la designación del congresista Bellido, cusqueño de nacimiento, representante por el Cusco en el Congreso Nacional, no ha sido bien recibida, no solamente por la oposición democrática al gobierno de Pedro Castillo, sino incluso por sus aliados del Partido Morado y por algunos voceros de la llamada izquierda caviar que han expresado en las redes sociales su desencanto, desilusión e incluso se sienten traicionados, como lo ha expresado esta mañana en su columna de opinión el periodista César Gildra, que señala que la designación del señor Bellido es la demostración más cabal de que el gobierno está en manos de Vladimir Cerrón y no de Pedro Castillo. Efectivamente, porque Bellido es brazo derecho también, entre otros congresistas de Cerrón. Entonces, quiere decir de que aquí indirectamente el que maneja todo este armamento político y este gobierno va a ser Cerrón. Entonces, ante esta situación, ¿qué resta, por ejemplo, a los que han votado, a los que han apoyado a Pedro Castillo? Es decir, hay un gran porcentaje de pobladores que se han sumado a apoyar a Pedro Castillo, más no aún a Cerrón. Entonces, ¿cómo quedaría este panorama, doctor? ¿Sería también traición por parte de Pedro Castillo a los militantes? Bueno, quienes votaron por el señor Pedro Castillo en segunda vuelta lo hicieron seguramente convencidos que el gobierno del señor Castillo era un gobierno redentor, iba a ser un gobierno que transforme el país y que sobre todo el presidente iba a ser el señor Pedro Castillo y no el secretario general o fundador del partido Perú Libre. El señor Cerrón, debe saber, la opinión pública, ha sido condenado por corrupción, estuvo incluso privado de su libertad, estuvo preso durante varios meses cumpliendo una pena privativa impuesta por la Sala Superior de Anticorrupción, y más aún, luego se le revoca el mandato de prisión por una comparecencia con varias restricciones. El señor Cerrón no puede ausentarse del país, el señor Cerrón tiene que firmar cada 30 días y dar cuenta al juzgado de sus actividades, las actividades realizadas en el último mes. Es decir, estamos hablando de un político que no puede ocupar ningún cargo público, ninguna actividad pública, porque está condenado por corrupción. Por lo tanto, si él va a gobernar, si él va a ser la primera voz y la primera palabra dentro de un gobierno democrático, creo que el señor Pedro Castillo está demostrando que solamente es una pieza de un instrumento político que se llama Perú Libre y de una red que se llama el socialismo del siglo XXI. Por eso que el señor Evo Morales no solamente llegó en visita protocolar a Lima, sino que ha influenciado aparentemente hasta en la forma de vestir del presidente Pedro Castillo. Efectivamente, pues era un atuendo muy similar al de por ejemplo, de Evo Morales de Bolivia, por ejemplo, también de Venezuela, Maduro, entre otros, ¿no?, que visten de ese modelo. Entonces, pero al margen de todo ello, hay muchos que dicen que esta situación es como una provocación ya directamente al Congreso de la República. Ahora, ¿qué va a hacer el Congreso de la República ante esta llamada de atención o ya ante estos indicios de una provocación directa o indirectamente, doctor? Bueno, el Congreso tiene la facultad, tiene el deber de escuchar al presidente del gobierno, en este caso al presidente del Consejo de Ministros y a su gabinete, para que haga una exposición en los próximos 30 días respecto a la política de gobierno, y tiene que el gobierno solicitar el voto de confianza o el voto de investidura al gabinete. Y por cierto, hay toda una posibilidad de que si no se le otorga la confianza, se designa otro gabinete y que tampoco se le otorga la confianza, podría plantearse el tema de la disolución constitucional del Congreso y convocarse a nuevas elecciones
parlamentarias en los próximos meses y mientras tanto el gobierno dictar decreto de urgencia para gobernar el país. Esa es una posibilidad, pero en realidad creo que más allá de todo, el país debe estar notificado que el señor Pedro Castillo, que tuvo menos del 20% del voto nacional en primera vuelta y que ha ganado por un poco más de 40.000 votos la segunda vuelta y de manera poco transparente porque hubo indicios grandes de fraude electoral a su favor, creo que el señor Pedro Castillo no es consciente, está polarizando, atizando más y convirtiendo su gobierno en un gobierno al servicio de causas ideológicas y propuestas ideológicas que tienen una inspiración cubana, venezolana y boliviana. En otras palabras, estamos ante un gobierno que tiene un proyecto político que no es precisamente democrático, es un proyecto político autoritario donde la libertad no tiene mayor valor y cuando se trata de imponer el punto de vista del gobierno, lo harán sin ningún tipo de resquemor. Bueno, esta situación también ha puesto en evidencia pues a los seguidores, a los que se han hecho una alianza, ¿no?, con Pedro Castillo, inclusive el Partido Morado, que está muy resentido, y entre otros que no han podido, han recibido esa sorpresa, no pueden entender qué es lo que ha pasado hasta el momento. Inclusive algunos que estaban voceados para ser premier tuvieron que dar un paso al costado, y por ende también es que hasta el momento no se ha llegado a juramentar el premier de Justicia y el de Economía, doctor. Entonces, ¿qué? Bueno, hay dos ministerios que no han sido designados, el de Justicia y el de Economía y Finanzas, y lo cierto que el gobierno está demostrando que ha desilusionado, defraudado a sus aliados de segunda vuelta, los morados, incluso Somos Perú, estaba voceado el señor Salaverry, estamos hablando del grupo cercano a Verónica Mendoza, el grupo cercano a Vizcarra y a Sagasti también han sido defraudados, y como repito, estos colaboradores de la segunda vuelta electoral no tenían otra apetencia que el tener un cargo público en el próximo gobierno, cosa que también han hecho con los gobiernos de Toledo, de Humala, de Vizcarra, de Sagasti y el propio Pedro Pablo Kuczynski. Sin haber ganado elecciones fueron parte de los gobiernos de varios presidentes, por lo tanto esta caviarada han impuesto prácticamente una dictadura caviar y una dictadura mediática, donde los grandes medios también se han sumado a ese grupo de opinólogos y de personas que son referentes para declarar sobre todo tema de coyuntura nacional o internacional, siempre favoreciendo a los intereses de determinados grupos políticos, ¿no? Por lo tanto, es bueno que el país sepa quiénes están con la libertad y la democracia y quiénes solamente buscan apetencias o intereses personales o de grupo. Creo que la crisis sanitaria, la gravedad del desempleo, el aumento de la pobreza, la desocupación que hay en vastos sectores del país, merece que el Perú pueda encontrar el camino del diálogo, la responsabilidad política y el acuerdo político para sentar bases duraderas para la gobernabilidad. Pero tengo la convicción que con un gabinete como el de Bellido, con un gobierno como el de Pedro Castillo tan ideologizado, esa posibilidad cada vez es menor. Por lo tanto, seguramente la protesta ciudadana en las próximas horas y días va a aumentar, el del gobierno va a crecer y probablemente en el Congreso se polarice mucho más en la discusión política en el mes de agosto. Ahora, todo este tema que está sucediendo desnuda en su totalidad de cómo se ha venido manejando cada gobierno, doctor, y parece que hoy la gente recién se está dando cuenta lo que apoyó a Pedro Castillo, ¿no? Ahora sí salen recién, pero ¿qué pasó? No debe ser así, o sea, ¿cómo ve todo este tema, doctor? Bueno, el voto por Pedro Castillo fue un voto sobre todo contra la señora Keiko Fujimori, ¿no? El antifujimorista, el voto en contra de la hija, como la llamaban, la hija del dictador Fujimori, acusada de corrupción y de ilícitos penales, fue la razón por la que muchas personas encontraron en el voto hacia Castillo un voto de protesta, un voto para cerrar el paso al fujimorismo, sin medir las consecuencias que estábamos ante dos situaciones difíciles que donde había que invocar la primacía de la libertad y el derecho de supervivencia del Perú como Estado-nación frente a una amenaza totalitaria. El gobierno cubano
ha impuesto una dictadura hace más de 60 años, no hay elecciones en Cuba. En Venezuela, la próspera Venezuela, es ahora un país donde más de 6 millones de jóvenes venezolanos, hombres y mujeres, han abandonado su territorio para buscar oportunidades laborales fuera de su país. La quiebra de la industria petrolera, la quiebra de la industria y el país próspero que fue antes Venezuela es cosa del pasado. Por lo tanto, no queremos que en el Perú se repita experiencias políticas y proyectos políticos que han fracasado y que han sembrado opresión, hambre, desocupación y miseria. Ahora, otros especialistas están analizando y dan cuenta de que el presidente del Consejo de Ministros recibe información, por ejemplo, de todas las instancias, este caso también de inteligencia. Entonces, como un terrorista investigado, un personaje investigado por terrorismo, tal como indican los documentos, pueda estar recibiendo informaciones de investigación de alta investidura, por ejemplo, porque esa es la labor. Eso dijeron algunos especialistas, que sí, el presidente recibe toda la información todos los días y todas las mañanas. Entonces, ¿cómo, frente a qué estamos ahora, doctor? Mire, estamos frente a un país polarizado, frente a un partido ideologizado como el Partido Perú Libre, frente a un líder como Cerrón, que es un marxista, leninista, castrista, y frente a un gobierno débil que no tiene claro que el Perú no ha votado por una opción ideológica. El Perú votó para encontrar una salida a una etapa de crisis sanitaria, de muerte y desolación, y como una oportunidad a un hombre que se ha presentado como un rondero, un campesino, un profesor rural, un hombre que sale del Perú profundo para redimir al país. Estas experiencias ya las hemos vivido. Alejandro Toledo también le vendió al Perú la imagen de Cabana y del hombre pobre que salió de la miseria y triunfó en los Estados Unidos y se casó con una ciudadana judía. Por lo tanto, no nos dejemos engañar. Yo tengo temor, y un temor sensato, responsable, que se va a polarizar más el país, que va a haber un desequilibrio mayor en la economía, un alza del tipo de cambio, mayor desempleo y aumento de la pobreza, porque no estamos para discursos ideológicos radicales en ese momento, y más aún para darle el poder a quienes han reconocido que el Sendero Luminoso no fue un grupo terrorista y hablan de que eran personas equivocadas, levantadas en armas por un proyecto político que lo tenían como una utopía a favor del pueblo explotado. Por lo tanto, el que es terrorista no ha dejado de serlo, y el riesgo que tiene el Perú ahora es que la información de inteligencia va a estar en de una persona como el señor Guido Bellido, premier del Consejo de Ministros, que va a tener acceso a la información de inteligencia del Estado y de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, que, como usted ha dicho, todos los días se entrega un despacho de inteligencia al primer ministro. Y ahora otro de los temas es sobre la inmediata formación de ronderos urbanos, no solamente a nivel de todo Lima o distrito, sino a nivel nacional en provincias. Entonces, este es otro tema que, similar a Cuba, similar a otros países donde está pues radicalizada el comunismo. ¿Usted qué piensa al respecto, doctor? Bueno, si uno sigue la trayectoria de Fidel Castro, de la Revolución Cubana, el comunismo internacional va a comprobar cómo en esos países se ha impuesto el terror, el miedo, la persecución, porque hay rondas o hay grupos armados o paramilitares que controlan cada barrio, cada esquina, cada cuadra, y determinan quiénes son los opositores al gobierno, para hacer una depuración y para hacer una persecución contra los opositores al gobierno. No hay que olvidar que en ese momento, el 11 de julio, en Cuba, en La Habana y las principales ciudades de Cuba, había una protesta multitudinaria que ha sido silenciada por la dictadura. Y no hay que olvidar que en este momento varios generales del ejército cubano de manera sospechosa están muriendo en forma sucesiva. En la noticia que llega de Cuba es de que han muerto en las últimas 2 semanas 6 generales, ¿no? De manera sospechosa y sin dar explicaciones. La familia ni siquiera ha podido enterrar a las personas fallecidas y han sido incinerados sus restos. Parece que es una manera de intimidar a los generales que
que quisieran sumarse a la protesta por la libertad de Cuba, porque en Cuba no hay libertad, hay un solo partido, no hay prensa, no hay medios de comunicación de oposición, las redes sociales están controladas y el pueblo cubano no vive en el bienestar, vive en el desempleo, en la pobreza, y los que se benefician del sistema cubano comunista es solamente la cúpula del Partido Comunista de Fidel Castro y ahora de su hermano Raúl Castro. Qué bien, doctor, te agradecemos por tu análisis y tu participación aquí en el programa de Hágase Justicia de Telestar Canal 3. Gracias, doctor, y buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes.